Mi primer día de escuela me enamoré, sin saber que esa historia me rompería el corazón para siempre. El primer día de escuela siempre tiene algo de caos. Gente que no conoces, pasillos llenos, voces mezcladas, listas que todavía no sabes dónde están. Yo caminaba un poco perdida, con los nervios típicos de alguien que empieza algo nuevo, tratando de no parecer demasiado angustiada. Y entonces pasó. Él venía caminando rápido, acompañado de un profesor. No estaba corriendo, pero sí iban con prisa, como si llegaran tarde a algo importante. Yo apenas tuve tiempo de reaccionar. Sentí un golpe leve en el hombro. No fue fuerte, no dolió, pero fue suficiente para que levantara la mirada. Perdón, dijo él, casi al mismo tiempo que yo. Y ahí lo vi. Era alto, de piel clara, cabello dorado, casi brillando con la luz del pasillo. Tenía esa presencia que no se explica, pero se siente. Se vestía de forma maravillosa y francamente me deslumbró al instante que lo vi. Por un segundo, el ruido alrededor desapareció. Nos miramos apenas unos segundos, un poco más de lo normal. Luego él siguió su camino con el profesor y yo me quedé como boba en el pasillo mirándolo ir. Es que era él. El corazón me latía raro, como si hubiera reconocido algo que todavía yo no entendía. Esa fue la primera vez que lo vi. Y hasta la fecha se los cuento y en mi memoria lo tengo tan claro, tan vivido, como si otra vez estuviera pasando. Sin saber por qué, él me encantó. Los días siguientes pasaron sin hablarnos. Yo lo veía de lejos, en los pasillos, en el patio. Algunas clases las compartíamos. Nunca coincidíamos lo suficiente y yo la verdad nunca tuve el valor para poder acercarme. Lo veía tan imponente. Nunca encontré la forma de crear una conversación que pareciera casual, hasta que una maestra cambió todo sin saberlo. Ese día en clase ella dijo, el siguiente trabajo será en equipo. Quiero que se junten de dos en dos. Yo sentí ese nervio tonto que se siente cuando algo puede pasar. Y entonces lo escuché decir mi nombre. Él. Él me estaba eligiendo a mí. Él dijo, hola, ¿quieres hacer el trabajo conmigo? No fue romántico, no fue elaborado, fue muy sencillo. Y aún así, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Por supuesto que acepté. Nos sentamos juntos, hablamos poco, por supuesto, de la materia, del trabajo, de lo básico, de cómo nos íbamos a organizar y qué le tocaba a cada quien. Pero estábamos hablando por fin. Antes de separarnos me pidió mi número, como si fuera lo más normal del mundo. Y yo por supuesto que acepté, bajo el pretexto de que era por el trabajo. Esa misma tarde me escribió. Y ahí empezó todo de verdad. Los mensajes fluían como si nos conociéramos de antes. Hablábamos de música, de películas, de cosas que nos gustaban. Es más, hasta de cosas que nos dolían. Nos reíamos mucho. Compartíamos detalles pequeños que no le cuentas a cualquiera. Ahora que lo pienso, comenzamos a tener demasiada conexión y mucha confianza de forma muy extraña. Definitivamente no era normal. Por mensaje éramos muy cercanos, cómplices. Pero en persona, bueno, siempre fuimos tímidos, cautelosos. Por supuesto nos saludábamos. Teníamos mucha más confianza que al principio, pero no era que nos sentáramos a hablar de la misma manera que lo hacíamos cuando escribíamos. Nos sonreíamos mucho, eso sí, y poco más.
No les voy a negar que comenzaron las miradas, los coqueteos. Yo le puse un apodo y me encantaba decirle así porque él fingía que se enojaba y esa sensación era increíble. Hacía una cara como de molestia cuando yo sabía que en el fondo lo estaba disfrutando mucho. Y bueno, qué mejor forma de picarlo que esa. Era extraño, como si el valor se quedara atrapado en la pantalla. Pasaron semanas así. Mensajes largos por la noche, respuestas rápidas, mensajes de buenos días, conversaciones que no querían terminar y de plano había momentos donde ya estábamos muy cansados. Siempre alguien terminaba la plática diciendo: estoy a punto de dormirme, he aguantado todo lo que puedo, pero ya no puedo más. Un día, sin rodeo, se lo dijo, por mensaje: me gustas. Yo me quedé mirando la pantalla, no porque no supiera qué responder, sino porque alguna vez yo había sufrido, porque ya sabía lo que dolía encariñarse y que de repente no sucediera nada, porque sin saberlo yo le estaba entregando mi corazón a ese hombre y cada día su presencia en mi vida representaba emoción, gusto, felicidad, amor. Amor. Pero aún así, acepté. Yo le dije que también me gustaba. Ya tenía semanas sintiendo eso y que desde el primer día que lo había visto, había sentido mariposas. Me confesé. Ay, no saben qué nervio cuando yo le dije eso, pero era necesario que él lo supiera, que él entendiera que no era un gusto de un minuto. Yo llevaba meses sintiéndome así. Él me pidió que si quería ser su novia. Y por supuesto que acepté. Acepté estar con él. Acepté creer. Acepté arriesgarme otra vez. Pasamos momentos maravillosos. Recuerdo la primera vez que me llevó a conocer a su familia, cuando él conoció a la mía, nuestros primeros momentos juntos. Él procuraba llevarme flores cada que podía. Y hubo una vez donde yo les voy a confesar cómo supe que estaba completamente enamorada de él. Ya era tarde. Yo había estado enferma. Y él me mandaba mensajes preguntándome cómo estaba, haciéndome la plática. Y de repente yo casualmente le dije que tenía un antojo, un chocolate. Pasaron los mensajes y de repente como media hora después me dijo: ¿prefieres con leche u obscuro? ¿Qué? Y me dijo: bueno, te traje los dos. Asómate por la ventana. Recuerdo haberme asomado por aquella ventana y ahí estaba él, parado frente a su coche, sonriendo, con flores en la mano y yo con el corazón que no podía más. Bajé corriendo aquel día y lo abracé. Le di un beso que me supo a gloria. Ese día yo supe que estaba irrevocablemente enamorada de él. Esta relación fue corta, solo duró unos meses. Fue muy intensa, preciosa, bonita, amorosa, llena de momentos que todavía recuerdo con una claridad que duele. Hubo demasiadas risas, abrazos rápidos en la escuela, mensajes antes de dormir, travesuras que hacíamos juntos. Él me iba a dejar a cada salón y me daba un beso justo en la puerta para despedirse, y cuando volvía a abrir la puerta de aquel salón, él ya estaba parado ahí. Ahora que lo pienso, pobre, tenía que correr de un edificio a otro para poder alcanzarme, pero siempre lo hacía. Yo me sentía enamorada, elegida, vista, completa. Hasta que un día desapareció. No fue una discusión, no pasó nada. Solo dejó de ir a la escuela. Todo el mundo me empezó a preguntar por él. ¿Dónde estaba?
qué le había pasado, por qué no iba. Yo le escribí insistentemente y él solo me mandó un mensaje diciéndome: estoy bien, ya te contaré. Al principio pensé que estaba enfermo. Luego pensé que había sido algo de su familia. Porque el tema de su familia era complicado. Sus papás ya eran grandes. Y su hermana acababa de casarse. Pero la información de su familia siempre fue a cuentagotas. Y yo decidí respetarlo. Todos me preguntaban. Nadie sabía nada. Y después de ese mensaje diciendo estoy bien, fue todo. Yo estaba muy angustiada. Pasé noches terribles, imaginando cualquier escenario. Seguí tratando de escribirle, pero no había respuesta. Pasaron los días y yo me sentía suspendida en el aire, como si una parte de mi corazón simplemente se hubiera apagado, como si mi alma hubiera salido de mi cuerpo. Hacía las cosas por inercia, comía por inercia, me paraba por inercia, todo lo hacía por rutina, pero no tenía ganas de nada. No sabía qué esperar, no sabía si debía preocuparme, no sabía qué pensar, hasta que reapareció. Y yo pensaba que el día que volviera a aparecer se iba a solucionar todo, pero no tenía ni idea de lo que me esperaba. Volvió a la escuela como si nada, pero no era el mismo. El primer día que me vio, me ignoró. Yo no me buscaba, no me sonreía igual. Se volvió frío, distante. Me lo habían cambiado. Eso me rompió más que la desaparición, porque no entendía qué había hecho mal, qué había pasado para que me tratara así. La verdad llegó por otros, porque yo traté de hablar con él y me dijo, este no es el momento. Como siempre, llegan las verdades aunque duelan. Su exnovia había vuelto a la ciudad y él había vuelto a verla. No me lo dijo a mí. De hecho, nunca me lo dijo abiertamente. La única vez que tuvimos una conversación me dijo que quería terminar conmigo, que se había dado cuenta que tenía otros intereses y que esto había sido un error. Yo me volví un error. Un error en esta historia donde había entregado absolutamente todo. La relación terminó sin palabras claras, sin explicaciones, solo con silencio y con mucho dolor. Terminé la escuela, él se salió de ella, no nos volvimos a ver. No era una persona de redes sociales, yo no podía saber mucho de él. Tiempo después, años, 2, para ser precisos, me enteré por una amiga que se había casado. Y me volvió a romper como la primera vez. Aunque ese día tomé la firme decisión de que ya no más, porque yo llevaba 2 años llorándole. No había pasado una sola noche que no le llorara, que no lo recordaba, que no viera las fotos que teníamos juntos y me consumía lentamente. Yo no había estado con nadie más, no podía. Yo no le podía hacer eso a alguien que me pudiera querer cuando yo quería a alguien más. No, no quería. Yo amaba a alguien más. Eso me fue destruyendo. No de inmediato, lentamente, dolorosamente y muy profundo. Pasaron años. Yo seguí con mi vida. Soltera mucho tiempo. Me enfoqué en otras cosas, en el trabajo, en construir un patrimonio, en alejarme de los temas del amor.
pensando en él más de lo que me gustaría admitir. De repente, cuando sentía que yo lo había superado, aparecí en un sueño y me volvía a trastornar todo. Me movía la vida, preguntándome qué habría sido. Muchas veces me preguntaba si estaba bien y me consolaba con la idea de que yo estaba sufriendo, pero él estaba feliz. Y de eso se trata el amor, ¿no? De dejar ir a alguien si sabes que contigo no va a estar bien. Y al menos eso me consolaba. Hasta que un día me lo encontré en la calle. Fue completamente inesperado. Yo solo iba caminando, doblé en una esquina y ahí estaba él, frente a mí. Ni siquiera nos podíamos evitar porque justamente estábamos caminando uno contra el otro. Nos miramos y sin pensarlo nos abrazamos, pero fue de esos abrazos en los que te fundes y el corazón simplemente se acelera. Yo llevaba años buscándolo en mi mente y ese día estaba ahí, parado frente a mí. El corazón me latía como el primer día que lo vi. Me invitó a un café. Por supuesto que acepté. Yo quería saber detalles de su vida, cómo estaba, qué había pasado, que me respondiera todas las preguntas que mi cabeza había elaborado durante años. Hablamos durante horas. Fue maravilloso. Recuerdo que él se me quedaba viendo y me decía, no puedo creer que estés aquí. 2 veces, sentados en esas sillas, me dijo que quería abrazarme y yo lo dejé. Ay, yo me moría por abrazarlo, por besarlo, por... Era él. Me contó que su esposo lo había dejado por otra persona. Sí, su esposa, la exnovia, con la que volvió. Que había perdido el dinero que su papá le dejó por pésimas decisiones que había tomado. Lloró. Lloró mucho. Y yo también, solo que no por las mismas razones. Al final, me pidió perdón. Me dijo que fue inmaduro, que se dejó presionar por su familia en aquel momento, que estaban pasando por problemas económicos y que justamente la familia de ella los podía ayudar. Me confesó que yo había sido su gran amor y que la decisión más difícil que había tomado era dejarme, que así como yo él había sufrido, pero que lo tenía que hacer. Yo lo escuché y le dije la verdad. Le confesé que siempre sería el amor de mi vida, que no había pasado un solo día desde que él se había ido en el que yo no lo quisiera, no lo pensara. Le confesé que había soñado con él muchas noches, pero también le dije que una vez que las cosas se rompen, ya no se reconstruyen. Porque yo no podía permitirme que alguien que no me había elegido ahora tuviera una oportunidad de elegirme cuando yo estaba intentando sanarme. Me fui. Aquella tarde me fui. Agradecida con la vida por haber encontrado las respuestas que tanto busqué. En paz por haberlo visto. Había recibido la disculpa que esperé por años. Y había recibido las palabras que tanto necesitaba. No había sido mi culpa, no me faltó nada a mí. Yo sí había sido suficiente. Él tomó su propia decisión y creo que en parte eso me liberó. Amarnos significa siempre volver. A veces significa soltar sabiendo que mereces algo mejor. Ya no volví a saber de él. Desapareció. Otra vez. Pero eso es lo que él sabe hacer. Pero yo no me podía dar el lujo de detener mi vida para cuando él quisiera volver.
y volverla a pausar cuando él se quisiera ir.